Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Algunos aducen que la Trinidad rompe con las leyes de la lógica, que el que Dios sea uno y tres a la vez es una contradicción. Sin embargo, los que alegan eso no tienen un riguroso conocimiento del principio no contradicción según la lógica. El principio no contradicción rigurosamente formulado nos dice que una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, siendo A algún tipo de propiedad. Por ejemplo, algo no puede ser blanco y no blanco al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Ahora bien, suena como a contradicción decir que Dios es uno y tres al mismo tiempo, pero no es contradicción porque se dice bajo distintos aspectos. Se dice que Dios es uno en cuanto a su esencia. Dios es único. La distinción no es de esencia. Hay una única esencia divina. No obstante, hay tres personas, es decir, la distinción es de las personas, las cuales, conforme al modelo trinitario tomista, se distinguen no por su esencia, sino por sus relaciones. Vamos a ver cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, con bastante rigurosidad, define esto. Numeral 253, dice el Catecismo: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad es consustancial. Concilio de Constantinopla II del año 553. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Concilio de Toledo 11, año 675. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o naturaleza divina. Concilio de Letrán IV, año 1215. Vemos que el numeral 253 del Catecismo nos enfatiza el tema de la unidad de la esencia divina. Las personas divinas no multiplican la unidad de esencia como que hubiese tres dioses, ni tampoco la dividen como si cada uno se llevase solo una porción de la divinidad y no fuera cada uno por derecho propio Dios con toda la plenitud de la esencia divina. Entonces enfatiza la unidad de esencia. Ahora vamos al numeral 254 del Catecismo, donde se enfatiza la distinción de personas. Dice: las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simples nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Concilio de Toledo 11, año 675. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Concilio de Letrán IV, año 1215. Entonces, si nos fijamos en la frase que utiliza el Concilio de Toledo, dice que el Padre es lo mismo que el Hijo. Cuando dice lo mismo, se refiere a que tienen la misma esencia. El Padre y el Hijo tienen la misma sustancia, conforme a las palabras de Jesús en Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Y ese uno aparece en género neutro en el griego. Significa una unidad de sustancia. Pero son distintos en cuanto a su personalidad, en el sentido de que tienen una distinción de personas por sus relaciones. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede de esa relación del Padre y el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Es la visión católica del filioque. Entonces, en el sentido en que son personas distintas, se dice el Padre no es el mismo que el Hijo. Entonces, en cuanto a la esencia, el Padre es lo mismo que el Hijo, como esencia divina. Pero en cuanto a personas son distintas. El Padre no es el mismo en cuanto a persona que el Hijo. Ciertamente, Dios es santo y Dios
también es espíritu, conforme a Juan 4:24. Sin embargo, se plantea la cuestión de, ya si Dios es espíritu y Dios es santo, ¿qué distinción hay de hablar de Dios en general respecto de referirnos en particular a la persona divina que llamamos Espíritu Santo? Esta cuestión de la propiedad, o sea, lo propio, lo conveniente, lo adecuado de denominar Espíritu Santo a la tercera persona divina, lo abordó ya Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Él escribe lo siguiente: para indicar la persona divina resultante de la procesión por amor, por el uso que hace la Escritura, se ha encontrado como nombre más apropiado el de Espíritu Santo. Ahí me detengo un momento. Ya vemos, Santo Tomás entiende que la Escritura, al llamar Espíritu Santo a la tercera persona, deja el asunto claro. O sea, nosotros podemos tener nuestras propias opiniones, ideas, lo que sea, pero lo que dice la Escritura es vinculante. Y la Escritura, sin más, denomina a esta tercera persona Espíritu Santo. Continúo con la cita de Santo Tomás. La conveniencia de este nombre puede fundamentarse en dos razones. La primera, por la misma realidad común que implica el mismo Espíritu Santo. Pues dice Agustín, el Espíritu Santo es común a ambos y tiene como nombre propio lo que es común a los dos. Pues el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu. Y el Padre es Santo y Santo es el Hijo. Entonces es conveniente el nombre de Espíritu Santo porque debe corresponder a algo común al Padre y al Hijo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Luego dice Santo Tomás, la segunda, por su misma significación, pues en las cosas corpóreas la palabra espíritu parece indicar cierto impulso y moción. De hecho, el aire expirado y al viento llamamos espíritu. Esto es en el lenguaje bíblico, ¿verdad? Continúo. Por lo tanto, es propio del amor que mueve e impulsa la voluntad del que ama hacia lo amado. Por otra parte, la santidad se le atribuye aquello que está ordenado a Dios. Así pues, porque la persona divina procede por amor con el mismo con que Dios es amado, es adecuado que sea llamado Espíritu Santo. Efectivamente, Santo Tomás, cuando trata de entrar en el misterio de la Trinidad para dilucidar el engendramiento del Hijo, entiende que lo más análogo a la forma en que la persona divina, el Hijo, es engendrado, es la procesión intelectual de la palabra, o sea, como cuando alguien tiene un pensamiento. Algunos simplones antitrinitarios, pues cuando escuchan el término engendramiento, pasan a entender cosas burdas, como que se estuviera diciendo que Dios se embarazó a sí mismo y cosas de ese tipo. He escuchado ese tipo de comentarios de parte de teólogos antitrinitarios o estudiosos antitrinitarios. Pero no, cuando se habla del engendramiento, si uno va a la teología trinitaria de la fe católica, se dice que lo más cercano a esto no es la generación física del engendramiento físico humano. No, lo más cercano a la noción del engendramiento de la persona divina, el Hijo, es como una procesión intelectual. Y alguien dirá, oh, eso es sabiduría humana contraria a la Escritura. No, porque, ¿qué nos dice la Escritura? Juan 1:1. Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cómo es esto de la palabra? El término griego que se utiliza en el Evangelio de Juan es logos, y logos quiere decir sabiduría. Entonces se está hablando de la sabiduría constituyente de Dios, del pensamiento mismo de Dios, de la forma en que Dios internamente se expresa. Entonces, la propia terminología que utilizó el apóstol Juan para presentar a la persona divina del Hijo se corresponde con el modelo tomista de hacerlo análogo a la procesión intelectual. Y respecto al Espíritu Santo, Santo Tomás se refiere al origen eterno del Espíritu Santo como procesión de amor. El Padre ama al Hijo, lo engendra. El Hijo es amado por el Padre y, siendo amado por el Padre, ama al Padre. Entonces ahí hay un flujo especialísimo de amor entre el Padre y el Hijo. Esa conexión especialísima de amor es la procesión de amor que constituye al Espíritu Santo. Entonces es desde el misterio del amor que mejor se puede entender la Trinidad. Vamos al texto relevante para entender esto.
Colosenses 1 del 16 al 17. Porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Claro, si toda la Trinidad realizó la creación, ¿por qué se dice particularmente de Cristo esto de que todas las cosas fueron por Él y para Él? Bueno, una primera respuesta es que no hay contradicción. No hay una contradicción en que las cosas hayan sido creadas por Dios Trino y vayan hacia Dios Trino, y al mismo tiempo se pueda decir esto de Cristo. Porque, ¿en virtud de qué Dios crea? Dios crea en virtud de lo que Él es. Él tiene la potestad de ser creador. En consecuencia, son las tres personas divinas en la única esencia divina que generan el acto creador. En consecuencia, cualquier cosa que se pueda decir respecto a Dios creador en general vale para cada una de las personas de la Santísima Trinidad, porque cada uno por derecho propio es Dios. Nótese que este pasaje de Colosenses implica claramente la divinidad de Cristo, porque se dice que por medio de Él fueron hechos todas las cosas, o sea, absolutamente todo lo que es creado se hizo por Cristo. En consecuencia, Cristo no entra dentro de lo creado en cuanto a su esencia divina. La segunda persona de la Santísima Trinidad es engendrado, pero no creado. Él está fuera del rango de las cosas creadas. Pues bien, Santo Tomás nos explica precisamente cómo es que Dios es causa primera y fundante, o sea, por qué Dios es aquello en virtud de lo cual o por lo cual se dan las cosas. Y esto aplicará a Cristo porque Cristo es Dios. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica: es necesario afirmar que todo lo que existe de algún modo existe por Dios. Porque si se encuentra algo por participación en un ser, necesariamente ha de ser causado en él por aquel a quien esto le corresponde esencialmente, como se encandece el hierro por el fuego. Asimismo, Santo Tomás explica en qué sentido Dios es el fin último de las cosas. Dios no es solo la causa primera, Cristo no es solo la causa primera, el origen de las cosas, o en virtud del cual surgen las cosas, sino el fin último, el propósito último de la creación. Nos dice Santo Tomás: al primer agente, que es exclusivamente activo, no le corresponde actuar para adquirir algún fin, sino que tan solo intenta comunicar su perfección, que es su bondad. En cambio, todas las criaturas intentan alcanzar su perfección, que consiste en asemejarse a la perfección y bondad divinas. Por tanto, la bondad divina es el fin de todas las cosas. Todas las cosas deben tender hacia Dios, y como Cristo es Dios, entonces todas las cosas tenderán hacia Él y por lo tanto son para Cristo. El propósito de nuestra existencia es asemejarnos a Cristo, y esto nos lo dice con claridad la Escritura en Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo. Venimos de Él y somos para Él. Debemos conformarnos a Él. Y es así como nosotros llegaremos al estado de cohabitación trinitaria. Nosotros habitamos en la Trinidad y la Trinidad habita en nosotros. Así de cercano ha querido ser Dios para con nosotros. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.